Bueno, espero que os haya gustado el corte y la película. Me ha encantado la película, ¿verdad? No sé cómo vamos a hacer ahora. Sí, ahora pasaremos, cuando acaben los créditos, unas... ¿Sí? ¿Conoces a más gente? Sí. De hecho, para comentar un poco el gran valor que tiene hacer cine de animaciones stop motion en Europa. En España solo se han producido, antes lo hablábamos, dos películas, largometrajes, cortometrajes evidentemente hay muchos más, pero dos largometrajes. El de Nuno también es uno de ellos porque cuenta con producción española, está nominado a los Goya, y no solo eso, sino que tiene también talento español entre el equipo, entre ellas Carla Pereira, que ganó un Goya, si no recuerdo mal, el año pasado o el anterior. Sí. Lleva 3 años nominada a los Nominada, vale, sí. Okay. El año pasado, sí. Eso es, pero que es una gran animadora también española y que forma parte de la película de Los demonios de barro, por lo que creo que es una gran oportunidad también para poner en valor esta técnica que es muy costosa, cuesta mucho de hacer. Por ejemplo, ¿cuántos fotogramas hay en Mi nombre es Clítoris? Pues en 3 minutos, ahora mismo no sé, 3 minutos, 60... Pues miles de fotogramas. Imaginaos eso, una foto cada vez animando minúsculamente a los personajes. Nuno supongo que también tendrá datos de cuántos hay en Los demonios de barro y serán muchísimos, porque en un largometraje, imaginaos. Sí, teníamos más o menos 900 y picos planos de stop motion, sobre stop motion. Y pues cada animador, cuando estábamos rodando, hacía en media 4 segundos al día, más o menos. Ha tardado un poquito. ¿Durante un rodaje de cuánto tiempo? Para rodar 1 año, solo rodar. Pero toda la producción estamos hablando de 5 años de trabajo. Y se le podría añadir más 2 de desarrollo. Entonces, así que en total tenemos 7 años encerrados en el estudio, con COVID por el medio, que ha sido también otra aventura. Y trabajando en los 3 países, Portugal, España y Francia, que es una coproducción entre los 3 países. Exacto, pues imaginaos ya simplemente el volumen y lo que cuesta hacer esto. Yo creo que esta sesión es muy bonita porque tenemos como un animador que está empezando, que es aquí de Tarragona, y tenemos a Nuno, que recién estrena su primer largometraje. Ahora, si no me equivoco, vamos a ver también escenas del making of de Mi nombre es Clítoris, luego haremos también un poco de escenas del making of de Los demonios de barro, y voy a hacer un poco también la palabra a Toni para que nos pueda hablar precisamente de este proceso, y luego también Nuno con las imágenes que veremos, que nos cuente un poco más en detalle cómo ha sido dar vida a Los demonios de barro y a Mi nombre es Clítoris. Si podemos poner las imágenes. En verdad van a ir pasando cosas ahí, va a ser un poco como distraer, porque van a haber vídeos, fotos. Pero bueno, aquí hay un poco de imágenes de cómo hicimos el corto. Al final esto, bueno, fue muy poquita gente trabajando en el cortometraje. La mayoría de cosas que hice yo, con un par de ayudantes que me ayudaron a hacer figuras y acabar los últimos retoques. Ahí veis cómo le hacemos la carita al clítoris, que eso es una herramienta es una gubia de esas de lino grabado, que justo hace la sonrisa perfecta para el personaje, ya que no habla y siempre está sonriendo. Pues así es como le dimos forma. Y esto lo rodamos vamos a hacerlo en un stop motion tradicional en volumen, pero era más sencillo utilizar el multiplano. Entonces en realidad está todo hecho sobre unos cristales. ¿Veis? Aquí podéis ver que son 3 cristales y en realidad es una falsa perspectiva todo el cortometraje. O sea, estáis viendo como una capa, otra capa y el fondo que era la tercera capa. Todo está construido sobre unos cristales. Que esta técnica se llama multiplano en animación stop motion. Aquí veis a Aitor, mi ayudante, que lo tenemos ahí también, haciendo justo esa escena, construyendo, como veis, trabaja muy rápido. Y un poquito eso, nosotros es algo muy sencillito, le hicimos un equipo muy reducido, al ser algo tan cartoon y sencillito.
nos llevó unos 3 meses más o menos de la producción. Ahora veis imágenes de otro cortometraje que hice el año pasado, aquí también de Tarragona, de Crash, de un cantante de aquí de Tarragona, que fue el que nos hizo que me contactaran para hacer esto. Realmente hay imágenes aquí de todo tipo de cosas. Bueno, también la idea era un poco como que habláramos también de la técnica, de cómo son los procesos. Ayer también con Tony comentábamos que al final en el stop motion los propios animadores también sois los actores, los que dais vida a los personajes que aparecen en pantalla, y también de que podáis contar cómo es este proceso también de trabajar con el equipo. Tú, Tony, trabajas con un ayudante, entiendo que el equipo de Nuno es mucho más grande. También desde ese contraste, desde quien empieza y quien ya está más establecido. Bueno, yo es que trabajo solo la mayoría de veces. A mí como más me gustaría preguntarle a Nuno si él ha animado. ¿Tú has animado realmente la película? Porque esto les pasa mucho, ¿no? A los directores grandes. Realmente, más o menos. He animado algunos planos, pero muy poquito. Porque sí me gusta meter la mano a veces. Yo la verdad he empezado como animador también y después hacía como Tony, hacía mis películas, hacía con equipos muy pequeñitos, y de repente la oportunidad de hacer algo mucho más grande pues ha sido fenomenal, una oportunidad, porque también ha surgido apoyos en Portugal para este tipo de películas que cuestan mucho dinero. La financiación total entre Portugal, España y Francia, estamos hablando de una película de 3 millones. Y 3 millones, pero si lo dividimos en 5 años no es nada. O sea, la verdad no estamos hablando de películas de un presupuesto muy bajo para películas de stop motion en Europa. Y ha sido, claro, por el esfuerzo de mucha gente, el trabajo de mucha gente, los animadores, y un poco a la pregunta también que hacías, los animadores, sí que en animación los animadores son actores también, pero no solos, porque aquí recibimos voces. En este caso tenemos las voces de los actores, que he trabajado también con los actores, que a lo mejor también después podemos ver un poquito ahí detrás del trabajo con los actores. He trabajado con los actores de forma un poco distinta, con los actores portugueses, de forma un poco distinta de lo normal, de ir a estudio y grabar solo la voz, porque en animación lo que hacemos normalmente es primero tenemos la voz y después hacemos la animación. O sea, el animador tiene ya la referencia de la voz del actor, pero claro, hay que crear todo el resto, hay que crear el acting con el cuerpo, la forma como se expresa, los planos, claro, donde no hay voz son totalmente del animador, y toda esa intención le da el animador. Pero claro, el animador tiene algo añadido que los actores no necesitan, que tienen que animar todos los personajes, no solo uno. O sea, el animador no es un actor de la película, es todos. O sea, todos los animadores han tenido que animar Rosa, porque Rosa, el personaje principal, está muy presente en la película. Entonces teníamos que tener todos los animadores animando a ella. Lo que he hecho, por ejemplo, ha sido con distintos animadores intentar entender lo que cada uno era mejor o hacía mejor, y era ese tipo de cosas que hacía. Por ejemplo, hablabas de Carla, yo Carla la ponía siempre con Rosa enfadada. Rosa enfadada era Carla siempre. O sea, intentaba esos planos pasarlos a Carla. O sea, depende, animadores mejores haciendo unas cosas que otros. Tenía una animadora muy buena por los diálogos. O sea, siempre que tenía diálogos, cuando he puesto el personaje de Laura, por ejemplo, le daba siempre a esa animadora, siempre que posible. Pero claro, el animador tiene que tener una capacidad de adaptación y de cambio de personaje para personaje, porque la forma como se mueve, la forma como se expresa es distinta, y eso hay que coordinarlo muy bien e intentar disfrazar lo más posible las diferencias entre los animadores, porque son distintos todos. Y la idea es que el público no se entere de esa diferencia. Yo, claro, conozco los animadores y interpreto, porque está en el proceso, pero es un trabajo aquí un poco también de dirección de animación que hay que hacer durante la película. Incluso entre técnicas de animación, porque Rosa empieza siendo un personaje como en 2D, 3D, ¿verdad? Y evoluciona a ser algo en stop motion. Realmente el principio de la película es
en animación y pasamos al stop motion un poco después, ¿no? Sí, nosotros hemos empezado por el stop motion y el stop motion ha sido lo que nos ha dado la referencia para Francia. Toda la parte inicial ha sido hecha en Francia. Entonces el equipo de Francia, yo he trabajado con ella a distancia, porque además con el COVID por el medio, quería hacer más viajes, pero ha sido difícil. Entonces casi todo el trabajo hemos hecho a la distancia. Y hemos hecho algunos planos de animación stop motion, hemos enviado a Francia como referencia, los personajes también los hemos modelado primero en stop motion y hemos digitalizado en 3D y enviado a Francia como referencia también para hacer todo el 3D y después intentar coordinar el estilo de animación, que claro, no es fácil, además cuando tienes equipos en distintos países. O sea, la comunicación es siempre más complicada. Pero claro, ahí también viviendo dos momentos distintos de la vida de Rosa y con personajes a veces distintos también, sería más fácil distanciar un poco las cosas y que no sea exactamente igual, que la cosa fluya mínimamente bien para el público. Yo también quería preguntaros a ambos que esto es algo que pasa en el cine de animación. El cine de animación que se produce, la gran mayoría es cine dedicado a un público infantil o familiar, y es también como otro de los grandes retos de la animación en stop motion, que quizá ha quedado, no sé si diría la palabra desplazada, pero sí que es cierto que la gran mayoría de producciones que consiguen llegar allí son de este cariz. Entiendo que también hay bastante apuesta por el stop motion, por ejemplo, en campos como la publicidad, y quería ver un poco cómo vosotros desde dentro veis cómo está esta situación y sobre todo cómo podemos alcanzar también una idea de tener cine de stop motion para otros públicos. Bueno, yo creo que justo las cosas que nosotros vemos no son muy pensadas para niños. Esta película en concreto es, creo que, bastante adulta. Yo todo lo que hago intenta ser... Tiene un punto entre medio, pueden verlo niños, pero no es para niños. Y creo que es así, pero hay muchos directores que están desmarcándose de esto. Justo Carla, que hacía las películas de Metamorfosis, son para adultos. Y hay algunas películas muy punteras de stop motion que no son para niños. Isla de Perros no es para niños, Anomalisa, Mi vida como un calabacín, todas estas películas han funcionado y son para un público más bien maduro. No es verdad que Arman, por ejemplo, sí que se encasilla en niños, pero creo que estamos viviendo una época en la que hay cada vez más stop motion y cada vez es un poquito más adulto. Que antes sí que era una cosa de niños, ¿no? Dibujitos. Pero está cambiando, yo creo que está cambiando, no sé qué opinas tú, ¿no? Yo trabajé en animación hace 20 y pico años y la verdad es que desde que trabajo en animación que he conocido una animación que no es para niños en general, y aquí no hablo solo del stop motion, hablo en general, y que ha existido desde hace mucho tiempo, pero realmente vive en un mercado paralelo. La animación que llega al gran público es animación mayoritariamente para niños. Yo creo que es un problema, o es para niños o es cómico, y normalmente cómico y para niños. Si no tiene estas dos funciones, como parece que no existe. Pero no, hay más animación, hay mucho más. No tengo nada en contra de la animación para niños, tampoco la animación cómica, me gusta todo tipo de animación, pero creo que lo que hay es que intentar abrir el leque y empieza por la formación de públicos. Hay que formar públicos para eso. El público joven es lo más importante, formarlo ahora mismo, porque este es un estigma que está bastante enraizado en las sociedades de cómo no se puede ver animación si no es para niños. No es verdad. Hay muchísima animación que no es para niños, de mucha calidad, con temas bastante fuertes, algunos, con temas películas bastante adultas. Esta la he hecho como una película familiar, ya pensando un poco en el mercado, porque si quieres colocar una película en el mercado internacional, si no es para niños, es como que no tienes mercado. Y ese es un problema en la animación. Tenemos ya algunos de los vídeos de los demonios de barro. Podemos poner uno ahora y después lo comento un poquito. Sí, el vídeo. Sí. Aquí
aquí en esta película lo que hemos hecho mucho ha sido también trabajo de campo. O sea, es verdad que la aldea que hemos creado no existe, pero está vaciada en una zona muy cerquita de Galicia, la zona de la frontera, que es en Trás-os-Montes, y hemos visto varias aldeas en esa zona, haciendo fotos, dibujar, llevé la equipa ahí para conocer a la gente, con el guionista también, y toda la historia ha sido construida con influencias locales bastante grandes. Queríamos que la gente sintiera la historia lo más natural posible, y para eso hay que buscar referencias. El trabajo de campo ha sido bastante importante aquí, y el equipo, claro, venía del campo con mucho más ganas de hacer cosas y de intentar pegarse a algo, y la idea es que la gente cuando mire esta aldea le parezca real casi, o sea, hay cosas, no tanto en el estilo gráfico, porque claro, he buscado distintos personajes, un estilo entre cartoon y realista, pero ahí en la mitad, pero la idea sería mezclar un poco. Después los demonios que tenemos en la película están muy basados en los demonios tradicionales que hay en el norte de Portugal, en Barcelos, hechos por una señora que se llama Rosa Ramalho, Rosa como el nombre del personaje principal, que la verdad en esa zona hay muchos más autores artesanos en esta zona norte de Portugal, más a la derecha y más cerca de Oporto, y tienen un trabajo muy auténtico de la forma como representan los miedos, las formas más ancestrales de representar los demonios, que realmente lo he encontrado después en otras partes del globo. Es la zona donde han creado también el gallo de Barcelos, que es así lo más conocido de Portugal. Y esas han sido las dos grandes referencias para la película, pues la zona de Trás-os-Montes por las aldeas y tal, y la zona donde hacen este tipo de demonios. Hay unos personajes más que entran también en la película, que son los caretos, pues esos personajes con máscaras, la aldea, que colocan las máscaras. Que hay algo parecido en Galicia, que son los peliqueros, que es algo parecido a los caretos, que es una tradición también que dicen un poco pagana, ya anterior a la... Dicen que con algún origen celta, pero no se sabe muy bien, pero sigue existiendo. Lo hacen nuevamente en carnaval o en Navidad. Y pues es una fiesta que hacen en los pueblos, promoviendo ahí un poco la cultura de los rapaces, los jóvenes que buscan parceras, y es una cultura bastante ancestral, que también otra forma de representación de demonios, que estaba muy conectada en esa época al cambio también de las culturas, el final del invierno, inicio de primavera, y a los solsticios también. Creo que vamos a abrir el turno de preguntas para que preguntéis tanto a Nuno como a Toni parte del proceso, algo que tengáis curiosidad. Irán pasando por aquí también imágenes. Sí. ¿Alguien entre el público que haga una preguntita? Hola, ¿se me siente? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, primero muchísimas felicidades por el trabajo a los dos directores, de verdad. Mi pregunta es para el director de Demonios. ¿Cómo ha sido trabajar? Hola, sí. ¿Cómo ha sido trabajar con esta coproducción que comentabas antes? ¿Cuál ha sido la participación que ha tenido España verso a Portugal? Y todo el proceso desde el inicio creativo. Cuéntanos un poco, por favor.
Hacer películas en largometrajes en Europa es siempre difícil hacerlo solo en un país. Además, largometrajes de animación, porque tiene un coste bastante elevado. Entonces, juntar países es algo más o menos normal en Europa. Y claro, para nosotros esta película, el primer parcero más natural sería principalmente Galicia. ¿Por qué? Porque la historia se pasa justo en la frontera. Entonces lo que hemos buscado primero ha sido un coproductor gallego y ha sido la primera coproducción, la más natural. Después ha entrado País Vasco también en la coproducción y entre España tenemos Galicia y País Vasco. En Galicia hemos hecho los puppets, han sido construidos todos en Galicia, que después los hemos llevado a Lisboa para rodar en Lisboa, y para rodar en Lisboa hemos tenido una parte del equipo española ahí. O sea, el equipo de manutención de puppets, una parte era española, y algunos animadores, la dirección de luz también es española, y después toda la postproducción ha sido hecha en País Vasco. Así que normalmente en stop motion hay que intentar ver cuál es la parte más fácil de hacerla fuera, porque claro, al ser escenarios grandes, los escenarios los hemos construido en Portugal, y rodar también, porque transportar escenarios es más complicado que transportar marionetas. Y todo el 3D ha sido en Francia. Así que después de conseguir los fondos, hay que intentar ver cómo es más fácil dividir la película para que cada país pueda tener su participación. Muy bien, muchísimo. Y el tema de la distribución, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo habéis trabajado en este? ¿Tenéis televisiones que han participado a nivel global o a nivel local? Sí, seguimos ahora con la parte de distribución. Cada uno de los países está responsable, cada uno de los productores de esos 3 países está responsable por la producción dentro de cada país. En Portugal vamos a tenerla en cine solo el año próximo. En España va a estrenar en cine, ha estrenado en Galicia ya en cine, y ahora va a estrenar en enero, en 13 de enero, en cine en toda España. En Francia ya ha estado en cine en septiembre, y ahora estamos buscando ventas internacionales. Tenemos ahora un sales agent de Argentina, y que está empezando vendiendo la película y al mismo tiempo en los festivales, claro. Ahora la nominación para los Goya, esa también nos ayuda a vender más, y este es un proceso ahora largo que hemos empezado hace poco tiempo. El estreno mundial ha sido en el Festival DMC, que es el mayor festival del mundo ahora de animación. Ha sido muy bien para estrenar la película, y en junio. Así que estamos trabajando en eso ahora y vamos a ver qué tal sale. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que levantar proyectos de animación stop motion es tan largo y tan costoso, yo quería preguntaros a ambos, a ti Toni primero y luego a Nuno, ¿qué tenéis en mente para el futuro y en qué estáis trabajando ahora, si se puede saber? Bueno, haciendo un poco la contra de lo que como él trabaja y como he trabajado yo, funcionamos de manera muy diferente, ya que soy súper independiente. O sea, lo que habéis visto, que tanto el corto que veis hoy como todos los trabajos que se han visto en pantalla, son cosas que la mayoría de veces las hago totalmente solo o con una persona más en el equipo. Somos una o 2 personas. Entonces, la manera en que yo encontré para trabajar era, quería trabajar con directores grandes, como él, por ejemplo, que ha hecho una película y tal. Yo envío la manera más tradicional de conseguir trabajo como animador, no como director, porque son cosas un poco diferentes, pero yo quería trabajar de animador. Entonces preparé una reel en la cual se ven mis habilidades como animador o actor, y se la envías a los directores para que te contraten. Lo que me pasó es que yo conseguí, el mundo de los famosos es muy pequeño, no hay más de 15 estudios en el mundo. Entonces la envié a todos, ya me conocían, no me querían coger, había gente que animaba mejor que yo, por decirlo de alguna manera. Y la manera que encontré fue, bueno, seguir animando y seguir haciendo cosas hasta que sea suficientemente bueno para que me contraten. Y esas animaciones que hacía las publiqué en Instagram, en Facebook, bueno, en redes sociales. Lo que pasó es que directores todavía no ha habido muchos que me hayan pedido trabajar con ellos, exceptuando una vez que trabajé en Francia y en el País Vasco, pero me venían clientes de redes sociales. Entonces, este es el primer corto que presento, aunque llevo más de 3 años viviendo de la animación, porque realmente soy un animador de redes sociales. O sea, yo hago animaciones para redes,
para marcas, he trabajado para Columbia, para Amazon Prime, como en verdad he cogido una manera de funcionar muy diferente, ¿no? Es como una persona que hace animaciones, solo un equipo solo, que funciona con redes y es el primer festival que vengo porque no me muevo por festivales, y luego tenemos al director, que es la persona que, bueno, que mueve todo un equipo de cuántas personas eres en la película, es que es, no tiene nada Ya que no ver. me acuerdo. En todo el proceso imagino que unas 200. Claro, pero 200 personas, ¿no? Somos un mundo muy distinto, ¿no? Como la parte que yo hice la hice hace años y ahora pues dirigir un equipo supongo que es una cosa súper distinta, ¿no? Pero es verdad que en animación no es distinto y no tanto, porque normalmente son de picos, o sea, estaba ahora haciendo este largometraje, pero por ejemplo ahora estamos haciendo publicidades también de equipos de 3-4 personas, de stop motion también, o sea, no es solo de trabajo de 3 millones que hacemos, o sea, vamos mezclando, o sea, no, es imposible estar con trabajos de 3 millones todo el tiempo, o sea, hay que vivir de otras cosas también. Sí que yo también soy productor y director, y en la productora vamos haciendo trabajos más pequeñitos, cortos también, y después, claro, cuando conseguimos hacer un trabajo, una serie de animación, un largometraje, claro que eso requiere otro proceso, mucho más equipo, porque tarda muchísimo tiempo. Si hacemos 2 o 3 personas, pues sería para la vida. Y se llega. Pero realmente no, en muchos estudios que conozco también en Europa, porque vamos viajando, y realmente pasa un poco lo mismo, o sea, puedes que estén con un largometraje y que parece que es fenomenal porque va a los premios, va no sé qué, pero de repente hay que hacer también un corto, un trabajo de 3 o 4 personas, o sea, no hay que poner como ahora estamos ahí y no salimos de ahí del tope, no es así, es una montaña rusa, el cine. Una vida muy emocionante, ¿no? Sí. Pues con este último intercambio vamos a acabar la sesión. Nuno y Toni van a estar con nosotros durante el vermut por si queréis preguntarle más cosas. Y os agradecemos mucho que hayáis venido y que sobre todo, si os han gustado Los demonios de barro, vayáis a verla al cine el 13 de enero que se estrenará. Le deseamos toda la suerte de los Goya y a Toni muchísima suerte también en sus futuros proyectos y carrera. Así que muchas gracias por haber venido.